Seguiremos innovando para hacer tus viajes más cómodos, seguros y las vías más ágiles. ATM en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Muy buenos días amigos, jueves 3 de octubre del 2019. Yo soy Gabriela Yepes y les doy la bienvenida a Café La Posta. Hoy el Ecuador amaneció en medio de un paro nacional por los transportistas. Esto después de la medida de eliminar los subsidios y que entren en vigencia a partir de las 12 horas de este día. Este punto analizaremos junto al ministro de Finanzas, Richard Martínez, en unos minutos. Pero antes quiero agradecer a las marcas auspiciantes que nos permiten estar todas las mañanas aquí con ustedes. Gracias a SIG Rentacar, que permite que el equipo de La Posta se movilice de forma cómoda y segura, a la ATM de Guayaquil, Seguro Sucre, que es lo mejor que puede pasar, a Azúcar Valdés, porque detrás de esta gran empresa hay 180.000 empleos, 180.000 familias beneficiadas, a SmartUp, un grupo de abogados que atiende emprendimientos. Y quiero hacer una mención especial a un programa llamado Guayas Contigo. Este programa atiende a cientos de ciudadanos de Guayaquil, del Guayas, y ahora llegará a la parroquia de Chobo en Milagro con atención médica gratuita, atención a préstamos para impulsar emprendimientos y entretenimiento para toda la familia. Llega hoy, jueves 3 de octubre. Sin duda es una gran iniciativa. Ahora amigos, podemos pasar a la entrevista. De nuevo, muy buenos días amigos, bienvenidos a Café La Posta. Estamos desde el cuartel general y estamos con el ministro también. Bienvenido, ministro. Muchas gracias, Gabriela. Bien, ministro, recordamos con esto ahora del paro que en octubre del 2017 el presidente Lenín Moreno, cuando iba anunciando un plan económico, dijo que no hubo un paquetazo porque no se subió la gasolina. Ahora se subió la gasolina. ¿Podemos hablar de un paquetazo? Mira, yo creo que lo que podemos hablar ahora es de medidas responsables y valientes con el futuro de los ecuatorianos. Las etiquetas creo que en este momento no le hacen bien al país. Claro, lo digo porque fue una etiqueta que la tomó Lenín Moreno en aquel tiempo, cuando dijo no se subió la gasolina, no hubo paquetazo. Sí, hoy tampoco creo que hay paquetazo y creo que lo que está pensando el presidente es en el futuro de los ecuatorianos. Porque son decisiones que no se han tomado durante muchos años, son decisiones que ayudan a sincerar la economía, son decisiones que definitivamente nos permiten evitar muchos males que están alrededor de este subsidio. ¿Cómo funciona un subsidio de los combustibles? Hay un precio determinado y el gobierno dice ese precio, que es el precio real de los combustibles, no lo va a pagar, no se va a pagar y vamos a subsidiar una parte de ese precio para que el precio llegue a un valor menor. El problema de eso es que si uno tiene una diferencia de precios muy fuerte con los vecinos, por ejemplo Colombia y Perú, que ellos sí tienen los precios internacionales, las mafias que están alrededor del contrabando se activan. Porque es muy rentable tomar combustible subsidiado aquí en el Ecuador, llevarlo a Colombia, llevarlo a Perú y venderlo a los precios reales a los que se venden allá. Entonces hay todo un esquema de ineficiencia económica, conceptualmente hablando, alrededor de los subsidios. Y claro, en un Estado que tiene un déficit fiscal importante, en un Estado que necesita recursos para continuar con la inversión social y con los programas sociales, es muy lamentable que nosotros, todos los ecuatorianos, debamos financiar ese subsidio a favor de pocas personas, ¿sí? Evidentemente, muchas personas también se pueden beneficiar de ese subsidio, pero por ejemplo en el caso de la extra son las personas que tienen vehículo, las personas pobres generalmente no tienen acceso a un vehículo y el Estado no tiene justificación o no existe justificación en nuestro punto de vista de por qué el Estado deba subsidiar un bien de consumo como la gasolina. Esto además tiene efectos colaterales positivos en términos ambientales. Yo no soy experto en la materia, pero evidentemente todo el mundo hoy apunta en acciones de cambio climático que permitan disminuir el consumo de combustibles fósiles. ¿Para qué? Para proteger el ambiente hacia mediano plazo. Son decisiones duras de tomar, Gaby, pero creo que hay que destacar muchísimo la valentía del presidente para asumir esa decisión. Siempre hay en la lectura política
la pregunta de cuánto está dispuesto un político a invertir su capital en medidas que pueden ser poco populares, pero que puedan ser beneficiosas para el país. ¿Al gobierno no le preocupa tener este costo político? No, es una inversión del capital político. Lo vemos así nosotros porque estás invirtiendo tu capital político en favor de las futuras generaciones. Y mira, esto es que muchas veces hay candidatos precandidatos que hablan de las futuras generaciones y que ese es su interés. A las personas se las conoce administrando el poder. Y yo creo que una persona que esté dispuesta a invertir parte de su capital política para que las medidas no afecten, no a nosotros, Gabriela, nosotros de alguna manera ya tenemos digamos, una trayectoria marcada que a futuro, en términos de trabajo, academia, etcétera, etcétera, se puede sostener. Las personas que ya estamos activas en el mundo laboral. Pero nuestros hijos y los hijos de ellos, si es que no hacemos esto, tarde o temprano se van a enfrentar a una crisis económica o a decisiones igual que estas porque alguien tiene que tomarlas, ¿sí? Entonces, mientras más aplace el país estas decisiones, más daño le hacemos a las futuras generaciones. Yo empiezo por destacar esa valentía del presidente y también por lamentar lo que está sucediendo en este momento. Así es, justamente pasaremos de eso. Sin duda es una decisión muy valiente por parte del gobierno. También opino que fue necesaria desde hace muchos años. Pero aquí viene otra pregunta también. Este gobierno se rectificó una vez cuando tocó la plata de las universidades, se rectificó la primera vez cuando hubo una subida de la gasolina y entregó tarjetas a los taxistas. ¿Esta vez va a pasar esto? ¿Se van a rectificar? Mire, no es rectificación. En el caso de las universidades, lo que se hizo es mejorar la estructura presupuestaria, porque lo que nosotros veíamos en el caso de las universidades es que mucho del presupuesto asignado incremental se iba a gasto corriente. Entonces, obviamente nosotros creemos que eso no existe margen para esas cosas en este momento. Incremento, por ejemplo, de sueldos de algunos maestros o incremento de sueldos de los rectores. Y esa fue la discusión. Y al final llegamos a un acuerdo en el que se establecía mantener el presupuesto vigente, pero que sea un presupuesto que vaya en favor de los estudiantes, para incrementar los cupos, para que incrementar la investigación y para incrementar la inversión también en infraestructura. Y llegó a todas las tarjetas que se entregó a taxistas porque habían reclamado del aumento del Bueno, eso estaba programado desde el inicio, se habló de una compensación, la de las tarjetas fue el mecanismo, ¿no? Hoy el gobierno va a defender esta medida y la va a sostener. Que ¿No dentro del diálogo con los transportistas? ¿Ellos no tendrán subsidio? No, mire, y de hecho ellos el día de ayer dijeron: si es que el gobierno no retira la medida, nos vamos al paro. Pues bueno, tendrán que irse al paro y vamos en ese campo. Ya estamos en el paro, porque el gobierno podría haber dicho ayer: bueno, entonces detengo el decreto, retiro el decreto para que no haya paro. El paro está. Lo que tiene que haber es claridad de las consecuencias del paro y el alcance del paro. ¿Qué va a pasar con este paro? ¿Qué van a hacer con los transportistas? Mira, primero, el país pierde. El país pierde porque este es un gobierno de diálogo y a los señores transportistas se les ha invitado al diálogo. De hecho, el día de ayer estuvimos conversando con varios grupos de ellos. Segundo, porque una paralización afecta la convivencia diaria de los ciudadanos. Es decir, hay ciudadanos que en este momento tienen dificultad para transportarse y es allí donde nosotros decimos: bueno, cualquiera está en posición de reclamar, de expresar su malestar con una propuesta detrás, no con amenazas, no con condicionamientos de esta naturaleza. El gobierno va a defender su decisión. Otra cosa es que dentro del diálogo encontremos un esquema que permita mejorar la transportación en general, ¿no es cierto? Porque hay temas que han venido represados, por ejemplo, costos en aranceles y ese tipo de cosas, de temas que necesitan los transportistas, pero también la calidad del servicio y adicionalmente la renovación de la flota de transporte. Entonces, esta tiene que ser una conversación integral, no puede ser una conversación a medias. Quítame el subsidio o vuélveme a poner el subsidio, que sería en este momento el efecto. Eso no va a suceder. Ya nosotros hemos tomado la decisión y dentro del diálogo, cualquier opción que se escoja, evidentemente va a mantener esa decisión. El subsidio se elimina para el diésel y el subsidio se elimina para la extra. Bien, las consecuencias ahora es que tenemos un paro nacional por parte de los transportistas. ¿Qué medidas específicas va a tomar el gobierno? Porque si bien este paro se está yendo contra un artículo del COIP que está totalmente prohibido, ¿cuáles son las medidas específicas que desde ahora se van a tomar desde el gobierno? Mira, primero proteger a nuestros jóvenes y a nuestros niños, ¿no? Por eso se suspendieron las clases.
Se suspendieron las clases porque no queremos ningún problema, que afronten ningún problema ellos, que no pueda haber ningún malestar, o más que malestar, que no pueda haber ninguna implicación para los jóvenes y los niños. Ya hay un reporte de una persona que ha sido atropellada, un periodista de Teleamazonas por parte de un taxista. Hay calles cerradas también donde están prendiendo llamas. Entonces, mira, es doloroso para el país que un grupo específico paralice el país por sus intereses. Nosotros no vamos a detener el futuro de este país, estamos dispuestos a dialogar con todos, siempre como hemos hecho, pero la medida la va a defender el gobierno nacional y la va a sostener porque le hace bien a la mayoría de los ecuatorianos. A la mayoría de los ecuatorianos le hace bien tener primero un Estado que no regale la plata para que se vaya por la frontera en manos de contrabandistas. Segundo, tener un esquema de eficiencia económica con precios reales. No podemos seguir subsidiando a las personas que más tienen. No podemos seguir entregando recursos del Estado que deben invertir. Justamente ahí estaría el problema. Está bien que no se subsidie a quienes no tienen, a los que tienen más dinero, pero en este caso la subida del extra, y dice, le afecta a las personas que menos tienen. La extra. Dicho, sí, efectivamente también porque es clase media. Perdóname, bueno, son los que menos tienen, nosotros pero hay tenemos clase todos media. los estudios económicos que demuestran, y la realidad, las personas que menos tienen, perdóneme, vamos a los casos reales, demuéstrame un ejemplo cómo afectamos a una persona que menos tiene. Bien, no tendrán vehículo, pero cuando se suba los costos de la carga pesada que transportan los productos de alimentación para subir los productos, tendrán que sacar más plata de su bolsillo. Sigamos en el caso de la extra, Gabriela. No hay un efecto a la clase media. Es que no podemos dejar esta discusión en lugares comunes, con todo el respeto, ni tampoco tomar el discurso del correísmo, sube la gasolina, todo sube. Nosotros en esa parte también vamos a dar una disputa conceptual y política de aclarar las cosas. En lo otro, en el caso del diésel, estamos conscientes de que puede haber un efecto, pero ese efecto está compensado por dos vías. Por un lado, porque nosotros hemos dicho a los señores transportistas, vamos a dialogar y vamos a encontrar medidas que minimicen el impacto. Segundo, hay todo un cúmulo de decisiones que se tomaron para reducir los costos a los productores también por otros lados. Entonces, si tú como un productor agrícola ves que se ve afectado el costo de transporte, por el otro lado tienes menos costos de aranceles para tu maquinaria, para tus fertilizantes, para los bienes de capital, para la maquinaria. Eso va a generar un equilibrio. Y por otro lado, estamos creando y ampliando la base de protección social a través de los bonos. Hoy 1 millón de ecuatorianos reciben bonos, bono de desarrollo humano variable, bono Mis Mejores Años, Joaquín Gallegos Lara, etc. 1 millón de personas. Ese millón de personas, que son las más pobres del Ecuador, van a recibir $15 adicionales para que puedan soportar cualquier efecto que pueda derivarse de estas decisiones. Y adicionalmente vamos a incluir 300.000 personas que van a recibir ese bono. $15, estamos hablando de número de perceptores por hogar, 4 personas aproximadamente, estamos hablando ya cerca de 5 millones de personas que van a estar protegidas. Entonces, evidentemente, Gabriela, nosotros estamos conscientes de que cambiar la estructura económica del país tiene un efecto, pero creo que tenemos que ser hoy más que nunca muy responsables como gobierno con la decisión que tomamos para evitar que esto afecte a los más pobres y para minimizar el efecto en ellos. Entonces, ¿no se niega que realmente la subida del combustible, específicamente diésel, va a tener efectos, como usted ya lo ha dicho? Sin duda, esto tiene efectos, Gabriela. ¿Cuáles son esos efectos? Los que ya se han anunciado efecto. Varias personas, incluso sindicalistas, que los productos van a subir. Y por eso ustedes lo compensan con unos $15 más en un bono, o sea, ya lo tenían como previsto. Claro, pero mira, es que uno tiene que analizar, ayer estuvimos analizando largo la estructura de costos con algunas empresas de transporte, por un lado, y empresas que reciben el servicio de transporte. Entonces, va a depender del tipo de producto, ¿no? Del tipo de producto, porque si un camión carga un tipo de producto que tiene alto valor, el efecto de ese incremento del precio del flete se minimiza en ese tipo de productos. Si transporta un producto que tiene un valor más bajo, pero que es masivo y que su volumen es en grandes proporciones, también es un efecto bajo. Va a depender también de cómo entre el transportista y la empresa se acoplen a este nuevo momento. Entonces, en economía dolarizada, el efecto en precios es mucho menor
que en una economía no dolarizada. Y eso es una ventaja. Y hay muy poco espacio para la especulación, además que nuestras autoridades van a controlar. Entonces, se espera un efecto en el precio de algunos productos, por supuesto, eso no lo vamos a negar, pero el Estado tiene que entrar con mecanismos que permitan, en ese sinceramiento de la economía, equilibrar ese orden de los precios. Por el otro lado, insisto, reduciendo los aranceles y costos que también son una carga para el productor y dándole oxígeno y que puedan equilibrar esta posición. Sí, en eso en cuanto a los productos, también se habla de que podría subir los precios de los buses, del pasaje, incluso el transporte que pagan los padres a los niños, el transporte escolar, ¿no? ¿Todo esto también subiría? Mire, eso ya dependerá de la competencia del transporte de los pasajes, la tienen los GATS, ¿no? Y yo creo que eso tiene que ser parte de la discusión integral que tiene que ver con este sector. El ministro de Transporte está en diálogo con este sector. Los GATS deberán decidir si hacen o no hacen un ajuste en función de las condiciones de cada ciudad. Si es que eso se da, nuevamente, nosotros ya hemos ingresado con un mecanismo de compensación para las personas más pobres, para que las personas más pobres puedan soportar aquello. Y si es que tenemos que hacer algún esfuerzo adicional derivado de una circunstancia específica, nosotros estamos sentados al diálogo. ¿Cuál pero sería no ese por esfuerzo eso adicional? habría que verlo. Yo no hemos recibido ninguna propuesta específica, pero habría que verlo, ¿no? Creo que hay muchas herramientas. Pero lo que no puede ser es que por ese tipo de efecto nosotros retiremos la medida o que se plantee que se retire. Eso no va a suceder, Gabriela. Los señores transportistas deben tener eso muy en claro. Eso no va a suceder, la medida no se va a retirar. Vamos a dialogar con ellos y esperamos encontrar una solución rápidamente para darle tranquilidad también a los ecuatorianos. El gobierno no va a dar un paso atrás con la eliminación de los subsidios, como usted ya lo ha dicho, no temen una desestabilización. Ya sabemos quiénes tratan de pescar a río revuelto en esto, ¿no? Sabemos que el correísmo está activado para tratar de desestabilizar, pero nosotros confiamos también y hemos visto la reacción ciudadana de una ciudadanía consciente que entiende que el gobierno debe tomar estas decisiones. Los factores políticos evidentemente siempre son un riesgo, pero de eso se trata gobernar, Gabriela, de tomar las mejores decisiones para el futuro, de dialogar como corresponde a este gobierno, no como en el pasado, y de evitar que estos grupos que tratan de desestabilizar utilizando a grupos de interés específicos tengan éxito, porque eso no le hace bien al país, para nada. Entonces, mira, nosotros estamos muy tranquilos, firmes, pero también con la opción de diálogo por delante. Esta medida se va a sostener. Ayer el Gobierno Nacional emitió un comunicado en el que claramente se establece que el gobierno va a defender la decisión que ha tomado. ¿Por qué? Porque es la decisión correcta, porque es la decisión que muchas veces pueda tornarse impopular, pero es la decisión que nos va a hacer bien a todos a largo plazo, porque no podemos seguir subsidiando ni regalando la plata por las fronteras a través de contrabandistas. Bien, hay quienes dicen que por más dolorosa que puede ser esta medida de eliminar los subsidios, resulta necesaria. Los ecuatorianos somos quienes, por alguna parte, estamos pagando los platos rotos de una economía fallida, sacando de nuestro bolsillo para pagar la gasolina extra, tal vez la subida de los precios. Pero por otro lado, hay quienes también critican que el gobierno, como ustedes han mencionado, el gobierno de todos, el gobierno de los niños, de los viejecitos, ahora se ha convertido en el gobierno de la banca. A la banca no se le ha tocado ni un pelo. Todos nos estamos ajustando el cinturón, menos ellos. Mira, yo creo que hay que ver las cosas con equilibrio y con balance. Tú decías sacar el bolsillo para pagar más extra. Es para pagar lo justo, es para pagar lo correcto. Pero al final del día es más, porque... Pero pagas lo justo. Si es que tú crees, sí, pero si tú crees que eso está bien, pues bueno, quedará ya en tu conciencia. Yo creo que un gobierno no tiene que regalarle la plata a nadie. Y yo al menos te digo, por mi posición individual, Richard Martínez, yo no me siento cómodo diciendo o quejándome porque el gobierno me está quitando una prebenda. Particularmente te estoy hablando, Gabriela, ya esto cada cual verá en su conciencia. Respecto de los otros temas, yo creo que, mira, hemos buscado un diseño económico que nos va a permitir a todos crecer. Y dentro de eso está este aporte que están haciendo las empresas, que es importante, son 300 millones de dólares que van a estar destinados a educación, a salud y a seguridad. A esos viejecitos de los que tú hablas, que son parte de la política estructural del gobierno de todos que tú has mencionado. Eso en cuanto a empresas, pero la banca.
Bueno, la banca es empresa, ¿no? La banca Pero es estoy hablando empresa. específicamente de ese ocio. Mira, nosotros creemos que tiene que haber un ajuste estructural de todos. Nosotros no vamos a tomar decisiones en contra de uno u otro sector específico, porque todos los sectores son importantes para el desarrollo. Tú puedes decir, son los que más ganan en términos de dólares. Bueno, eso creo que tiene que también tener una relatividad técnica. Mucha de esa plata tiene que reinvertirse obligatoriamente por las normas que existen, ¿no? Y cuando uno analiza las rentabilidades promedios, hay otros sectores que tienen rentabilidades promedio más alto. En definitiva, al país le hace bien que no solo un sector, todos los sectores sean más rentables, porque eso implica más impuesto a la renta, porque eso implica más pago de utilidades para los trabajadores, eso implica también más oportunidades de empleo. Lo que estamos haciendo en este momento es ya tomar una decisión muy fuerte en términos estructurales que nos permita transitar hacia un nuevo momento económico, con precios más eficientes, con reducciones también de costos, no solo para los emprendedores, sino para las personas. En el caso de los vehículos que tienen menos de $32.000, en el caso de los celulares, las laptops, las computadoras, las tablets que van a bajar de costo, que nos va a ayudar a tener una economía mucho más transparente. Naturalmente el esfuerzo del gobierno también tiene que presentarse, Gabriel. El esfuerzo del gobierno tiene que estar allí. Nosotros hemos venido haciendo un esfuerzo importante a nivel de reducción del sector público. Entre el mes de diciembre y el mes de agosto se desvincularon cerca de 23.000 personas. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que el monto pagado mensualmente de la masa salarial no se reduce, ¿no? Entonces, tú dices, bueno, ¿y cómo es esto? Sale gente, pero seguimos pagando la misma nómina. Hay temas que se arrastran estructuralmente, por ejemplo, incrementos en policías y militares de las escalas que ellos tienen, ¿no es cierto?, por recategorización, también porque en la medida en que se abren servicios públicos, por ejemplo, los hospitales, tú tienes escalas salariales más altas que los otros servidores públicos de la misma institución del Ministerio de Salud Pública, por ejemplo, en médicos, ¿no? Entonces, y eso hay que mantenerlo a futuro, y ese es el equilibrio que estamos buscando. Ese es el esfuerzo que dice que ha hecho el gobierno, ¿verdad? Y hay que seguirlo haciendo, y por eso es que planteamos la reducción del 20% de las escalas salariales en los contratos ocasionales, por eso planteamos un día de aporte por mes en el caso de las empresas públicas, y por eso planteamos también que las vacaciones pasen de 30 a 15 días. ¿Para qué? Para poder entregar y mantener más servicios a la ciudadanía. Es un momento en el que todos, de manera equilibrada y balanceada, tenemos que ajustarnos. Que justamente todos tenemos que ajustarnos. Usted ha anunciado de medidas que tomará el gobierno para reducir gastos. Hemos anunciado ya la eliminación de los subsidios. Empleados públicos también tendrán que contribuir. Pero ahora sigue la pregunta ahí, ¿la banca cómo va a contribuir? Más allá de que genere préstamos para emprendimientos, más allá de eso, ¿cuál es la medida que les toca a ellos? Con el impuesto que se ha colocado, Gabriel, en este momento no tengo el dato de cuánto deberá pagar la banca, se lo puede calcular, pero hemos colocado un impuesto adicional a las empresas que va a ayudar a financiar a educación, salud y seguridad. Va a estar destinado hacia ese propósito este aporte adicional de $300 millones que va a ser el sector empresarial. Y yo al menos creo que hay que quitar estos estigmas, ¿no? El estigma de la banca, el estigma del empresario, el estigma de la burocracia. Creo que el país hoy más que nunca necesita mirar al futuro entendiendo que hay un sector financiero, no solo la banca, la cooperativa, que es importante para el desarrollo nacional y que tiene que hacer su esfuerzo, por supuesto. Que hay un sector privado formado por microemprendedores que no puede ser estigmatizado, más bien todo lo contrario, tiene que ser alentado, y hay muchas decisiones que estamos tomando hacia allá. Y por el otro lado, que no podemos generalizar ni desprestigiar de una manera única a la burocracia, porque detrás de eso hay mucho servicio público. Mira tú, de toda la nómina que se paga anualmente, más del 75% son maestros, médicos, enfermeras, policías, militares y también las personas que abastecen los programas de inclusión económica y social. Si a eso le suma la estructura administrativa de esos ministerios, estás hablando de cerca del 85-88%. Que hay que ser mucho más eficientes, por supuesto. Hoy estamos trabajando en el rediseño de las estructuras a nivel territorial, porque no puede ser
que un ministerio tenga, por ejemplo, una misma estructura que la planta central en términos administrativos. Pero tenemos que garantizar los servicios porque esas personas trabajan directamente con los más pobres. Un hospital público, una escuela pública trabajan directamente con los más pobres. El tema de seguridad tiene una mayor transversalidad, digamos, pero son temas que yo creo que hoy la oportunidad que tenemos, Gabriela, es que el país se vea hacia futuro con estos equilibrios en los que todos aportamos. Y si tú me hablas de la banca, pues bueno, la banca también va a pagar un impuesto adicional junto con estas otras empresas para garantizar un mayor ingreso para que podamos sostener estos gastos de seguridad, de salud y de educación. Bien, ahora retomemos un poco la parte de lo que va a asumir el gobierno. Usted ha dicho que no toda la masa salarial se la debe satinizar porque realmente ahí sí están como doctores, maestros. ¿Cuáles son los empleados que se van a reducir en el sector público? Porque estamos hablando también, pongo las palabras de Mesías Tatamoyes, que él dice que sí, se les está subiendo la gasolina a ellos, pero el gobierno, instituciones del Estado siguen teniendo sin número de secretarios, sin número de asesores. Se ha hablado mucho de que hay asesores demasiados para cada ministro. Sí, mira, no, en eso tú tienes toda la razón. Nosotros, todos los gobiernos tienen que buscar eficiencia. Ese es el problema que se recibió, no me gusta mucho referirme al pasado, pero solamente como un diagnóstico económico, se recibió un problema muy grande. ¿Por qué? Por una inercia grande que tenías de crecimiento de la masa salarial. Yo creo que ese ya es un gran logro también del gobierno actual, del presidente Moreno, detener la inercia de crecimiento. Es como un tren que está en su riel, se desboca y si alguien logra ya ponerlo nuevamente en la riel es más fácil cambiar de rumbo. Detener esa inercia de la masa salarial no es sencillo. En donde hay que ser mucho más eficientes, hay todavía margen en la parte administrativa sobre todo, ¿no? No se pueden, duplicar funciones, no se pueden duplicar direcciones, todo ese trabajo se ha venido haciendo. Por eso es que hemos desvinculado entre diciembre y agosto 23,000 personas. Hasta finales del gobierno, ¿cuántas personas más se desvincularon? Nosotros estimamos que unas 10,000 personas más en todo este proceso, ¿no? En un proceso que tiene que ser cuidadoso también para evitar afectar al servicio y que nos permita, sobre todo, trabajar en la estructura, Gabriela. No se trata tanto, es importante, pero no es solamente la cantidad de gente o el monto de dinero que se paga, es la estructura del Estado en sí mismo la que tenemos que cambiar. ¿Para qué? Para que podamos tener menos espacio a la discrecionalidad, y la discrecionalidad da margen a la corrupción, para que los ciudadanos puedan tener servicios más eficientes, para que incluso dentro de las mismas entidades públicas haya más eficiencia. Dentro del sector público también hay un efecto negativo de la propia burocracia excesiva en la parte administrativo-regulatoria. Entonces, esto tiene que continuar, es un proceso que no puede parar. Y luego, el gran salto cualitativo que en mi opinión tiene que dar el gobierno y el Estado ecuatoriano, ¿no? Esto deberá trascender el gobierno actual, es todo el manejo digital, todo el gobierno digital. Tú puedes ampliar la base de servicios sin la necesidad de siempre contratar a una persona. Es decir, si todos nos apuntamos, y en eso creo que la estrategia de Ecuador Digital es muy clara, pero hacia futuro, en vez de pensar en contratar solamente personas, tienes que enfocarte en el servicio. ¿Qué tipo de servicio le estás dando a esa persona? Y si ese servicio puede ser prestado por la vía digital, ese es el camino, porque reduces costos para el Estado, le quitas discrecionalidad al trámite, le garantizas transparencia al ciudadano, le garantizas eficiencia al ciudadano, puede hacer sus trámites más rápidos. Entonces, allí yo creo que hay una gran oportunidad y como te digo, Gabriela, este trabajo no termina aquí. Uno no puede decir, bueno, hemos tomado estas decisiones y aquí nos estacionamos. No, hay problemas que corregir todavía estructurales. ¿Cuáles son los problemas que hay que corregir? Mira, ¿y en cuánto tiempo lo harán? Porque les quedan 2 años de gobierno. Sí, yo creo que el país no se puede ver en un periodo de gobierno. Este país tiene que verse en mucho más largo plazo. Es decir, en 10 años se montó una estructura burocrática, económica y política de unas características. Desmontar eso a la sociedad ecuatoriana le va a tomar algún tiempo. Donde hay todavía trabajo por hacer
en la reactivación económica, ¿no? En que los ecuatorianos puedan encontrar más oportunidades para formar su pequeño emprendimiento o para emplearse en cualquier tipo de empresa. Entonces, allí hay varios sectores claves. El uno es el agrícola, ¿no? El sector agrícola ha estado deprimido muchos años porque tiene costos excesivos a la hora de comprar fertilizantes, equipos equipos, tractores, etcétera, etcétera. Y también tiene un problema de acceso a financiamiento. Entonces, allí es donde la banca pública cumple su rol. Vamos a entrar con un programa muy importante de financiamiento a los agricultores de tasas que no superen el 7% y a plazos largos. Eso es muy bueno para el agricultor porque le permite financiarse y sobre todo que tenga ese nivel de crédito una realidad condescendiente con el agricultor, porque las condiciones en las que el agricultor se tiene que endeudar no son las condiciones en las que tú o yo tenemos que endeudarnos para comprar un vehículo, son condiciones muy particulares. Otro sector clave es el de la construcción y este sector es una fuente de generación de empleo importante, pero también es una fuente de equidad social importante y hay que combinar esas dos cosas. Mira, el presidente de la República tienen en su cabeza y en su dirección de gobierno dos fuentes importantes de crecimiento sostenible. La una son los emprendimientos y la otra la equidad social. Y si logramos articular las dos, estamos teniendo éxito. Es por eso que la última semana de octubre, la primera de noviembre, en esos días, vamos a hacer la emisión del primer bono social. Históricamente el Ecuador no ha emitido ningún bono social. Es un bono muy potente porque nos permite entrar a un nuevo mercado, ¿no es cierto? Es un bono que va a estar en un monto de $400 millones. Las tasas seguramente serán inferiores al 6,5%, ojalá que puedan ser hasta menores, y el plazo muy largo, 15 años. ¿Cómo hemos logrado estructurar este bono social? Con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, organismo multilateral que hoy está acompañando el Plan de Prosperidad. Este banco entrega una garantía de $300 millones para el Ecuador, se emite el bono social y ese bono entra a una estructura financiera donde vamos a poder prestar a través justamente de lo que tú decías, la banca privada, $1.000 millones, $1.000 millones a una tasa del 4,99%. ¿Para qué tipo de viviendas? Viviendas de interés social y viviendas de interés público, es decir, viviendas que van hasta $90.000. Que al final beneficia a la gente, ¿no? Pero también es una inyección para la banca. Claro, es una inyección de recursos para la gente, es permitirles tener acceso a crédito a bajo costo, permitimos tener acceso a su vivienda y se dinamiza el sector constructor. Entonces, estos son el tipo de programas que son para nosotros simbólicos porque nos permiten cambiarle el rostro, ¿no? Antes un estatismo extremo que creía que debía y podía hacerlo todo, tampoco el liberalismo extremo donde solamente el sector privado puede dar soluciones. Nosotros creemos que hay un punto donde pueden convivir las dos estrategias, garantizar, digamos, darles vivienda a estas personas más pobres, y que el sector privado pueda participar también en ello a través de la construcción. Bien, estas reformas económicas pretenden encaminar a la economía hacia el crecimiento. Tal vez eso no suceda inmediatamente. Así es, Gabriel. Ustedes tal vez seguramente tienen un estudio. Si bien nosotros ya contraímos una deuda con el FMI y ese nos había dicho que no era necesario acudir a los mercados a acceder más deuda, recientemente se emitió bonos. Si estas medidas van a demorar para que haya un crecimiento económico, ¿debemos esperar otra deuda de parte del gobierno o pueden anunciar desde ahora que no habrá más endeudamiento? Mira, efectivamente, yo en un momento determinado dije que no esperábamos ir a los mercados durante este año, ¿no? Lamentablemente las circunstancias en lo que sí está claro es que sí dijimos que necesitábamos financiamiento para cerrar el año. Lo que dijimos es que ese financiamiento no lo íbamos a buscar en los mercados. Lamentablemente ese financiamiento que teníamos programados por fuera de los multilaterales no se pudo concretar por diversas consideraciones que no vienen al caso en este momento y que incluso tienen reserva de ley por su tratamiento como establece la norma vigente. Pero fuimos al mercado justamente porque se cambió la fuente de financiamiento. No fue el mejor mensaje, nosotros estuvimos conscientes de eso, pero nuevamente tenemos que hacer aquí las cosas de manera responsable. Tenemos que terminar de financiar el presupuesto general del Estado para el próximo año. Y voy a concretar en tu pregunta, pero sí es importante explicar. Hay dos caminos para tomar la deuda. Uno es endeudarse para evitar hacer lo que hay que hacer,
que es lo que se hizo en el pasado, es decir, yo me sigo endeudando para mantener déficits, y la otra es endeudarte para corregir los problemas, ¿no? Y en estos 2 años el gobierno se ha endeudado para corregir problemas, porque Sin realmente duda. el gasto nunca se corrigió y por eso fue la necesidad de endeudarse más. Bueno, no es que no se corrigió, no se ha corregido Se aumentó totalmente. 1.000 millones. ¿A qué tipo de gasto te refieres? Gasto corriente. Bueno, 1.000 millones, tú tienes 40% de las pensiones jubilares que tenemos que pagar al IE. Solamente ahí están 1.250 millones. Y este también es un tema que hay que analizarlo a detalle, ¿no? Y no caer en los lugares comunes. Creció el gasto corriente. Sí, pero desglosemos el gasto corriente. La Corte Constitucional determinó que se le volvía a pagar 40% adicional de las pensiones jubilares que dejó de pagar el gobierno anterior. Son 1.250 millones de dólares. Segundo, tú tienes una ley amazónica que hoy les entrega más recursos a esos GATS y que hace que se genere un sacrificio de 240 millones de dólares. Ojo, no estoy diciendo con esto que los esfuerzos no tengan que continuar, pero también hay presiones que no se controlan. 1.250 millones de dólares es allí donde está la explicación de esto y hasta más. Hay ineficiencias que tenemos que seguir corrigiendo. Entonces, el proceso de consolidación fiscal, mira, esto es muy sencillo. Si los gastos son más que los ingresos, tienes un déficit, ¿no es cierto? Y todos los déficits se financian con deuda. En la medida en que tú vayas achicando ese déficit, igual necesitas financiamiento para cubrir ese déficit. Lo importante es que sea cada vez menor y que tenga un rostro mucho más de largo plazo y con bajas tasas. Y a eso nos ayudan los multilaterales, a tener menos tasas y más largo plazo. También este año hicimos un importante proceso de reperfilamiento de la deuda. Yo escucho que se reclama y se demanda del gobierno una reestructuración de la deuda. Bueno, el reperfilamiento de la deuda apunta a eso. Si tienes unos vencimientos de 1.500 millones de dólares en el 2020 y los alejamos hacia el futuro, ¿no es cierto? Los hacemos mucho más, suavizamos la tendencia de la deuda y eso creo que es importante. Eso cuenta las deudas actuales, digamos, pero mi pregunta iba porque vamos a necesitar en estos 2 años sí, más. Por supuesto más que deuda. se va a necesitar financiamiento. Por supuesto. O sea, yo, ¿Y a dónde eso va a lo dije acudir del el primer gobierno día. ahora? Bueno, tenemos varias fuentes de financiamiento. La principal van a ser los multilaterales, ¿no? Yo creo que el gobierno tiene que también empezar a cambiar las fuentes de financiamiento. Hay muchísimas oportunidades en el mundo. Hay países con los cuales no se ha acercado el Ecuador en el pasado. Hay este nuevo tipo de instrumentos que son los bonos sociales. Es decir, hay muchísimas opciones en el mercado y en la medida en que vayamos consolidando estas decisiones fiscales, naturalmente se van a ir abriendo las oportunidades. Y si algún momento hay que acudir al mercado, pues habrá que hacerlo. Es importante también, Gabriela, destacar que una economía puede estar expuesta a shocks externos que no controlamos. Si el día de mañana el precio del petróleo cae de una manera importante y se necesita una fuente de financiamiento adicional, habrá que hacerlo. Lo clave en esto es que se vaya reduciendo el déficit y darle una trayectoria de sostenibilidad fiscal y poner los candados y las reglas para que ese déficit después no se pueda ver abultado. Por eso es que en el Código de Finanzas Públicas estamos quitándole discrecional, en la ley que estamos enviando, discrecionalidad al presupuesto general del Estado, para que no se pueda incrementar el gasto hasta un 15%, sino solamente hasta un 3% y en casos excepcionales hasta el 5%. Otro de los candados que han hablado es en cuanto a los subsidios, porque si bien estamos no tan cerca, pero se vienen las elecciones presidenciales del 2021 y habrá candidatos que por exponer, por ganar votos dirán, yo nuevamente pondré subsidios a los combustibles. ¿Eso podrá pasar? ¿Qué acciones va a tomar el gobierno para que no se permita eso? Así igual es. Que estamos enviando en la ley, estamos enviando en esta ley justamente un candado que establece que si un gobernante, como tú has mencionado, quiere hacer esa propuesta, pues bueno, tendrá que pasar por la Asamblea. ¿Para qué? Para que no se convierta esto en un objeto de politización y que al menos tenga una restricción por el lado de la Asamblea. Pero mira, si me permites, a mí sí me gustaría enfocarme de una manera en estos últimos minutos en que hay muchas cosas que el Estado puede hacer a favor de los pequeños emprendedores. Y hemos analizado su situación muy bien. El anticipo de impuesto a la renta que tú mencionaste en un inicio es una carga para los pequeños emprendedores. Otra carga es la carga administrativa y tramitológica. Un emprendedor hoy tiene que está obligado a hacer una retención en la fuente.
Tenemos cerca de 105.000 empresas registradas en el Servicio de Rentas Internas. A 100.000 empresas les vamos a quitar esa obligatoriedad. Eso para un pequeño emprendimiento, para una empresa pequeña, mediana, es realmente quitarle un peso de encima. Y para los microemprendimientos que generan, o para las empresas pequeñas que tienen ingresos por hasta $1 millón, le estamos dando también una opción de pago de impuesto a la renta. ¿Cómo? Tú te puedes acoger al sistema actual, que demanda mucho trámite, etcétera, etcétera, o tú te puedes acoger a un sistema simplificado. Pagas el 2% por tu ingreso mensual. En algunos casos pagarás más impuesto a la renta, en otros te mantendrás en el nivel en el que estás pagando ahora, pero te facilito la vida. Entonces, queremos volcar hacia allá también el ejercicio de este año y medio prácticamente que falta para facilitarle la vida a la gente. Piensa tú en un emprendedor que tiene que ir a sacar un registro sanitario, que está expuesto a una norma técnica. Todo eso vamos a trabajarlo con profundidad porque allí está la fuente de empleo. En las MIPYMES está la fuente de empleo. Son cerca de 80-85% del empleo que se genera, es cerca de ese porcentaje que se genera en esos microemprendimientos. Bien, esas son algunas de las medidas que ha tomado en las reformas económicas del gobierno. ¿Está satisfecho con todas ellas? Mira, yo creo que estamos satisfechos con la integralidad de las decisiones. Por un lado, decisiones que van a permitir corregir el déficit fiscal. Por otro lado, decisiones que nos van a ayudar a promover el emprendimiento. Y por otro lado, decisiones que nos ayudan a garantizar justicia y equidad social. Y eso a nosotros nos tiene en este momento, obviamente, tranquilos, optimistas, con la garantía de que hemos tomado las decisiones correctas y sobre esa base, con la firmeza para sostener esas decisiones. Bien, ¿qué tanto, finalmente, qué tanto del FMI, de lo que se pactó con el FMI están en estas reformas económicas? Mira, de hecho, ha habido cambios, ¿no? Yo creo que más que pacto, como tú lo has mencionado, hay que hablar de un acuerdo. Un gobierno, ¿cómo acude a los multilaterales? Presenta un plan, un programa, y es como cuando tú vas a cualquier banco, a cualquier sistema financiero, tú vas a presentar un proyecto, presentas un proyecto, ¿no? Banca pública, banca privada, y te aprueban. Si vas a comprarte una casa, te aprueban tu proyecto. Así es, pero ¿sí? En este caso, digamos, si podemos hablar de un porcentaje, ¿cuánto de lo que se acordó con el FMI están en las reformas económicas está en el plan de prosperidad. Yo te diría que en este caso ha habido un cambio estructural respecto al tipo de consolidación fiscal, porque teníamos previsto una reforma tributaria que dé cerca de $1.500 millones. El gobierno nacional decide no incrementar el IVA por distintas consideraciones y cambia esa decisión por esta que es muy saludable, que es la de subsidios. Ministro, ¿cuáles son las distintas razones? ¿Se pensó tal vez en el costo político, en el bolsillo de la gente por no aumentar el IVA, que es algo que se especulaba que iba a pasar? Más que un costo, yo te diría que sí había una restricción política fuerte de depender de la Asamblea, ¿no? ¿Por parte del gobierno lo habrían hecho si no dependía de la Asamblea? No, yo creo que igual no se habría tomado la decisión porque desde nuestro punto de vista técnico también, o sea, te estoy hablando de cómo se analizaron las decisiones, ¿no? Entonces tú analizas una decisión, bueno, tenemos dos caminos, este o este. En el caso del IVA, restricciones políticas, pero también un efecto que puede ser recesivo en el mercado, ¿no? Por el lado de los subsidios, tienes muchas más mejoras en términos de eficiencia económica, transparentas la economía, quitas de la economía a mafias, a mercados negros, optimizas toda la distribución económica. Entonces, son medidas diferentes, son decisiones diferentes. Nosotros creemos que lo correcto es quitarle estas distorsiones a la economía, sincerar los precios y que no se vaya el dinero de los ecuatorianos en manos de estas mafias a otros países. Así que ese es un cambio estructural dentro del acuerdo. Bien. ¿Sí? Bien, ministro, muchas gracias. Estas han sido las medidas económicas explicadas por parte del oficialismo. Algo importante, no se dará un paso atrás con la eliminación de los subsidios. Ahora, amigos, muchas gracias, ministro, por acompañarnos. Gracias, ahora, finalmente, pasemos a la conclusión. Con las reformas económicas anunciadas por el gobierno, quienes pagarán los platos rotos de una economía fallida que, si bien viene desde el anterior gobierno, es así.
todos los ciudadanos tendremos que sacar de nuestro bolsillo para pagar más por la gasolina y por ende por productos. Finalmente, esto ayudará, aunque sea una medida que pega muy duro, es necesaria y ayudará a que el gobierno tenga 1.400 millones de extras para salir del hueco fiscal en el que estamos. Estas reformas tienen medidas buenas y otras fallidas. Y por mi parte no creo que debamos reprocharle la eliminación de los subsidios, sino más bien que por qué no se distribuyó esta carga de las reformas económicas equitativamente a todos los sectores. Si bien el pueblo ecuatoriano deberá pagar más por combustibles, ¿qué pasa con la banca? Porque a la banca no se le tocó ni un pelo, todos nos estamos ajustando el cinturón y la banca no. Si bien estas reformas tienen buenas medidas, otras no. Y una de ellas, como ya les comenté, es que no se distribuyó el peso equitativamente. Eso ha sido todo, amigos, por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Estaremos más con Café La Posta el día de mañana. Chao.